Testimonio de la guerra espiritual por Leva Kirkovi. Testimonio del combate espiritual. Yo soy cristiano y vivo en la ciudad de Quebec, en Canadá. Voy a relatar mis experiencias espirituales. Les diré lo que ha marcado mi ministerio. Una generación donde el verdadero evangelio fue predicado. Una época donde la auténtica palabra era predicada. Una época en la cual vivíamos con disciplina, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo era serio en esa época por causa de las persecuciones que padecíamos. Así que en los años 90 me fui a vivir con mi esposa a Estados Unidos. Pero cuando llegué allá fui muy decepcionado por la condición de las iglesias de ese país. En ese momento era parte de un grupo de varios pastores de América del Sur. Cuando llegué a Estados Unidos vi muchas enseñanzas heréticas. Me di cuenta que muchas doctrinas del mundo y del materialismo estaban esparcidas y profundamente establecidas en esas iglesias. Así que muchas reuniones y convenciones tenían como objetivo el cómo reunir fondos y hacer colectas de dinero para que las personas siembren. Nunca era cuestión en ganar almas y llevarlas al arrepentimiento, pero más bien todo giraba alrededor del dinero. Estaba muy triste por causa de las iglesias americanas que estaban en el Evangelio de la Prosperidad. Ellos enseñan la teología de la prosperidad en todo el país. Las iglesias que se guardaban de ese Evangelio de la Prosperidad no eran iglesias fundadas en Estados Unidos. Eran iglesias provenientes de Colombia, México, Chile, Brasil y otros países pobres. Advertí a esos pastores que no adoptaran el Evangelio de la Prosperidad y no organizar convenciones sobre ese tema con esos pastores de la prosperidad. Finalmente, ellos hicieron la misión solos. Después de haber exhortado a los pastores americanos, me regresé a Canadá con mi esposa. Cuando escuché a un ministro decir que los Estados Unidos es el país que manda a menudo misioneros en todo el mundo, y por causa de la prosperidad, el misionero se podía hospedar en los mejores hoteles, y ese misionero no pasaba hambre ni dificultad. Pero yo no podía aceptar eso. Más tarde pregunté al Señor en oración si el Evangelio de la Prosperidad hacía de Estados Unidos el líder mundial de la misión evangélica. El Señor me contestó que los Estados Unidos era el líder en la misión mundial, pero ahora ya dejó de serlo. En efecto, no dependo más de los Estados Unidos para la misión mundial. El Señor me dijo: yo soy soberano. Voy a levantar países como México, Turquía, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay para hacer el resto de las misiones en el mundo. Ustedes que son de esos países, prepárense para que mañana puedan estar entre los misioneros de los países que estoy levantando. Voy a utilizar los países pobres para terminar la misión que los países ricos no terminaron por desviarse de la sana doctrina. Voy a exaltar a los humildes y quebrantar a los soberbios. Voy a confundir los sabios. Más tarde, mientras estaba en intercesión y oración por mi país, Rusia y toda Europa, le decía al Señor: el despertar que iniciaste con Lutero y usaste ese hombre para abrir los ojos del pueblo, y él tradujo la Biblia para que los demás entendieran. Pero digo hoy a los hermanos que las grandes catedrales deberían recibir mucha gente, sin embargo están vacías. Y en el momento que estaba intercediendo por las iglesias, el Señor me dio una visión de la evolución de la iglesia. En esa visión vi una bola de fuego que inició su viaje desde el continente europeo, pero me daba cuenta que esa bola de fuego se alejaba de Europa. Cada vez que esa bola de fuego se alejaba de un lugar en particular, había dos fenómenos que se producían. El primer fenómeno era que las personas estaban congeladas y sus cuerpos endurecidos. No podían mover sus manos y tampoco sus piernas. En esa visión vi varias estatuas,
pero en realidad esas estatuas eran personas congeladas que se quedaron así. La segunda consecuencia del alejamiento de la bola de fuego de Europa era la oscuridad. Vi que el continente se quedó en la oscuridad, las personas eran como estatuas. Europa estaba oscuro, no veía nada, así que el Señor me dijo, el frío que está en el mundo ha entrado en las iglesias. Muchos ministerios de la prosperidad han abierto iglesias en Europa. Pero las personas en Europa tienen mucho dinero y no lo necesitan, así que ellos no están interesados por el Evangelio de la prosperidad. La mayoría de las personas en Europa son prósperas. En consecuencia, las iglesias de la prosperidad cerraron y se fueron. Las personas tienen necesidad de reconciliación con Dios. Necesitan el amor de Dios, del verdadero Evangelio, para que sean restaurados y puedan identificar a los que iniciaron el primer fenómeno del despertar espiritual que se produjo en la Edad Media. Veía en una visión como a la bola de fuego, que era como el sol, dirigirse hacia América Central. Luego, en esta región se esparció entre el pueblo. En consecuencia, recibieron una gran autoridad para evangelizar en el mundo. Vi el poder de Dios actuando en ellos y romper millones de cadenas de las personas de entre el pueblo. Y los pequeños pueblos se levantaron como gigantes del Evangelio para ejercer la autoridad de Dios y formaron un ejército de verdaderos cristianos. Más tarde la bola de fuego se fue a África. Hubo un despertar espiritual en este continente, influyendo a profetas que sanaban los pueblos, acudiendo a las necesidades de los pobres. El poder de Dios se manifestaba con personas de lenguas y tribus diferentes, liberándolos de la brujería. Después, la bola de fuego se dirigió en Asia y Medio Oriente. En consecuencia, hombres de Dios aparecieron para ganar las almas de los budistas y liberar a los musulmanes y convertirlos a Jesucristo. El poder de Dios salvó y actuó sobre las naciones que todavía no conocían el Evangelio de la salvación. Entonces vi un gran ejército preparado por el Señor para la batalla espiritual. Ángeles colocaban sellos sobre esos soldados. Ángeles colocaban el sello en sus frentes para ser protegidos del falso evangelio. Hoy, legiones de demonios atacan a los creyentes con falsas doctrinas e ideas. Aquí, esos sellos protegen sus espíritus. Los ángeles colocaban sellos también en la mano de esos soldados. Los sellos en sus manos son las buenas obras y actividades evangélicas que llevan a cabo en la tierra para preparar la última cosecha para el arrebatamiento. Me di cuenta que mientras la bola de fuego iba de un lado a otro de la tierra, las personas tenían más sed de las. Mi entrada en la armada del fin de los tiempos, la guerra espiritual contra las mujeres. Por la gracia de Dios pasaba mi tiempo en ayunos y oración. Pasé mucho tiempo llorando mientras ayunaba. El Señor me daba a sus ángeles y veía ángeles y demonios. Pero un día, mientras estaba en oración, vi un demonio aparecer ante mí, en mi cuarto. Era asqueroso. Luego que apareció frente a mí, él me dijo, si no te quitas esos maquillajes que son mi propiedad, voy a arrancarte la piel. Voy a arrancar toda la piel de tu rostro y solo quedará tus huesos. Y ese demonio puso su uña que se parecía a un cuchillo sobre mi rostro. Yo pensaba que nada pasaría, ya que él era un espíritu, pero luego que la uña de su índice tocó mi rostro, hubo una lesión. Tuve mucho miedo esa noche, era terrible para mí. Luego que desperté, relaté a mis padres esa experiencia espantosa. Al día siguiente, en la noche, mientras dormía después de mis oraciones, el mismo demonio apareció y esta vez sostenía un frasco lleno de ácido.
Me amenazó en derramármelo en mi cabeza. Me dijo, tú usas mi tinte para tus cabellos, así que tus cabellos ya no te pertenecen, porque están pintados con el tinte de cabello que es mi tinta. El demonio me dijo, tus cabellos naturales son tuyos, pero la parte pintada son míos, así que tengo el derecho legal de arrancar y romper mis cabellos de tu cabeza porque me pertenecen. Cuando el demonio intentó derramar el frasco de ácido sobre mi cabeza para arrancar mis cabellos, grité. En consecuencia, mis padres llegaron corriendo en mi recámara. El tercer día, el mismo demonio apareció en mi recámara y me dijo, te voy a combatir siempre mientras usas mis accesorios y propiedades. Te voy a combatir porque todos los dedos y uñas de tus manos son colorados con mis pinturas. Tendré que cortarte todos los dedos porque los pintaste con mi tinta. Yo no podía entender lo que estaba pasando. De hecho, compré ese barniz en el mercado. Sin embargo, ese demonio decía que le pertenecía. El demonio me dijo, debes saber que no eres salva y tu alma me pertenece. Le contesté, eres un mentiroso, pertenezco solo a Jesucristo. Así que inmediatamente reprendí y eché fuera ese demonio en el nombre de Jesucristo. Pero no estaba afectado, parecía no estar preocupado, hasta se reía. Y me dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, al menos que no te deshagas por completo de lo que me pertenece. No tendrás ninguna autoridad sobre mí, al menos que te santifiques. Ese demonio me dijo, engañé muchas mujeres y siervas de Dios que usan mis bienes personales. Ellas usan mis pertenencias y accesorios, y cada vez que esas mujeres y siervas de Dios nos echan fuera del cuerpo de las personas, hacemos la finta de que hemos salido de sus cuerpos para hacerles creer que ellas tienen autoridad sobre nosotros. Pero en realidad solo pretendemos salir del cuerpo de las personas. Eso es una manera de engañarlas, porque en realidad esas mujeres, siervas y ministros de Dios, no tienen ningún poder y autoridad sobre nosotros, por motivos de nuestras propiedades y accesorios que utilizan. Ese demonio me dijo, cuando utilizan lo que me pertenece, voy a pretender salir del cuerpo cuando me echan fuera para hacerles creer que tienen la autoridad sobre mí. Pero en la medida que usan mis accesorios como el maquillaje y los productos de belleza de nuestras marcas, no tendrán ningún poder sobre mí. Amados, ese día intenté echar fuera ese demonio, pero él se rehusó en irse. Es así que me di cuenta que no tenía ningún poder sobre él. Solo con la aparición del ángel del Señor, él se fue por la soberanía de Dios, porque yo no podía echarlo fuera. Sin embargo, la Biblia dice en Lucas 10:19, y aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. El otro día estaba ayunando y me preparaba para la guerra espiritual. Quería afrontar ese demonio y terminar con él, porque sabía que él iba a regresar para atormentarme. Sabía que no iba a ser fácil, sabía que ese demonio iba a atormentarme de nuevo. No sabía por qué Dios permitía que eso me sucediera. Siempre he sido una mujer dedicada a las cosas de Dios. Así que la noche siguiente el mismo demonio volvió a aparecer. Y él me dijo, vas a acostumbrarte a la mala hierba, porque un día nos encontraremos allá debajo de la tierra, en el infierno, y ese día en el infierno pediré a la jerarquía atormentarte y torturarte de eternidad en eternidad. Cuando llegarás al infierno, jalaré tus orejas hasta que sean cortadas. Ese día tomaré personalmente control de tu alma. Me pertenecerás solamente a mí, y te atormentaré día y noche sin descanso. Así que le dije, no soy tu sierva. El demonio me respondió, los aretes que llevas tienen mi marca.
así que me perteneces. ¿No sabías que eso simboliza el esclavismo? ¿No sabes que los que los usan son mis esclavos? Y respondí, yo no soy tu esclava. El demonio me dijo, los anillos que llevas tienen mi marca, así que me perteneces. Intentaba echar fuera ese demonio, pero ese demonio no quería salir de mi recámara. Estuve despierta hasta el alba. Estaba deprimida hasta que un ángel del Señor bajó y solamente ahí ese demonio se fue. Entendí que todo eso fue permitido por Dios para darme una lección, y no quería entender que mi autoridad espiritual estaba afectada en razón del uso de los accesorios de belleza que son propiedades y bienes privados del enemigo. No podía entender cómo quería deshacerme de ese demonio, no entendía lo que Dios me quería enseñar. Ese día, cuando desperté, sabía que no tenía ninguna autoridad para impedir de nuevo la venida de ese demonio para atormentarme. Reflexionaba diciendo que ese demonio no paraba en decir que mis productos de maquillaje le pertenecían. Sin embargo, los demonios son mentirosos y no creía sus palabras. Pero a pesar de eso intentaré quitar mi maquillaje y productos artificiales y ver si se producía un cambio, porque el nombre de Jesús que utilizó no funcionó. Así que esta mañana intenté hacer una prueba y ver si un cambio se producía. Tomé mis aretes, me deshice del maquillaje y el tinte de cabello. Saqué de mi casa todos esos productos de belleza, a pesar de que no quería creer en ese demonio, ya que sabía que los demonios son mentirosos. Pero a mi gran sorpresa, el demonio no se presentó. Estaba confundida. Esa noche estuve calmada, pero sorprendida. Así que es ahí que entendí que las palabras de ese demonio eran verdaderas. Mis productos de belleza lo atraían en mi recámara y en mi vida, porque esos accesorios le pertenecen. Aprovechó para advertir a las siervas de Dios que tal vez tienen un estilo de vida de vanidad. Tal vez su iglesia no creerá lo que les digo. Les pido indagar y preguntar a Dios para respuestas. Él se las revelará. Así que el día que me deshice de mis productos de belleza y artificios, el demonio no volvió a aparecer, pero apareció el Señor Jesucristo en su lugar en mi recámara en la madrugada. Su cuerpo era glorioso, irradiaba de luz. Mis ojos no podían ver la luz de su rostro porque brillaba demasiado. Así que el Señor disminuyó la intensidad de la luz de su cuerpo para que pudiera ver su rostro. Y el Señor me dijo, hija, es verdad que los demonios son mentirosos, pero lo que ese diablo te dijo es verdadero. Jesús me dijo, mi Padre ordenó a ese demonio en revelar los errores de tu vida. Jesús me dijo, los preparó para la guerra espiritual y el combate. Es por eso que envié ese demonio para que él revelara tus errores. Jesús me dijo, en esa guerra espiritual no es suficiente hacer ayuno y oración. Es imperativo que se santifiquen en su cuerpo, en sus casas, y que dan igualmente legalidad a los demonios. No deben permitir que los demonios tengan legalidad. Jesús me dijo, hija, debes aprender que en esa guerra nunca debes bajar la guardia, usando lo que le pertenece al demonio, porque eso aumenta más poder y derecho legal sobre ustedes. Jesús dijo, ahora vas a tirar todo lo que está en tu casa que le pertenece al enemigo, a fin de romper la legalidad
y el poder que los demonios tienen sobre tu vida. Después el Señor me mostró en una visión una sierva haciendo imposición de manos en la cabeza de las personas, y las personas caían al suelo. Vi esa sierva de Dios echar fuera demonios, y muchos de esos demonios gritaban y salían del cuerpo de las personas, pero de manera extraña. Veía que cuando esos demonios salían, se posicionaban al lado de los que acababan de ser liberados. Esos demonios pretendían salir de los cuerpos liberados y se burlaban de la sierva. Me di cuenta que algo extraño estaba pasando. Es entonces que vi que la sierva de Dios tenía aretes, maquillaje, sus labios pintados y portaba un vestido pegado al cuerpo. Después de que esa sierva terminaba de orar por las personas, esos demonios que seguían en la iglesia regresaban en el cuerpo de las personas que creían haber sido liberados. Esos demonios engañaron a esa sierva de Dios, que en realidad no tenía ningún poder sobre ellos, por causa de esos accesorios que eran propiedades de ellos. Jesús me dijo: es de esa manera que esos demonios hacen creer a las siervas de Dios que ellas tienen autoridad sobre ellos, cuando en realidad no la tienen. Porque si en ese momento ellos no salían, los ministros buscarían en oración saber el por qué. Así que los demonios las engañaban pretendiendo haber salido de las personas. Esos demonios saben que los que son prisioneros no pueden liberar a otros prisioneros. Así que, como los cautivos no pueden liberar a otros cautivos, porque están todos en la misma situación, solamente los que son libres tienen el poder de liberar a los cautivos. Así que para poder liberar los prisioneros de Satanás, deben ser libres, ya que un prisionero de Satanás no puede liberar otro prisionero de Satanás, ya que los dos están en la misma situación, o sea, están los dos en prisiones. Satanás puso en el espíritu de mucha gente que aquellos ya eran liberados y salvos, a fin de que esas personas no sean liberadas del pecado, mueran y su fin sea el infierno. Jesús me dijo: mucha gente subestima los poderes de las cosas de ese mundo. Piensan que pueden utilizar mi nombre y que los demonios serán sometidos y nada más. Cuando viven en el pecado abren puertas y los espacios para dejar entrar los demonios en sus vidas. En esa condición no pueden utilizar simplemente mi nombre y esperar que las puertas del mal se someten. Jesús me dijo: yo doy autoridad a mis discípulos que moran en mi palabra y hacen mi voluntad. No doy autoridad a los rebeldes que viven como quieren. Muchos viven en la rebeldía y quieren usar mi nombre para imponerse a los demonios, mientras entretienen los pecados que pertenecen al diablo. Jesús me dijo: hija, te doy hoy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Los demonios te van a obedecer cuando los vas a echar fuera. No te van a engañar como engañaron a esa sierva que portaba sus accesorios y maquillajes. Te doy la misión para preparar las mujeres guerreras en oración y será la columna de tu ministerio. Cuando el pecado entrara en las iglesias, tu ministerio quedará en santidad, porque no tendrás ningún accesorio del diablo. Esa experiencia fue mi entrada en la gran armada del fin de los tiempos. El Señor me dijo: en los años que están por llegar, los demonios van a lanzar en el Internet un fenómeno llamado redes sociales. Jesús me dijo: hoy no tienes idea de lo que es redes sociales, pero esas redes sociales serán puestas por los demonios y destruirán los matrimonios. Serán la causa de la prostitución, de la lujuria, de la sensualidad. Los hombres y las mujeres caerán. Los demonios serán activos en el nuevo invento que se les llama redes sociales.
En esa época no entendía lo que Jesús me decía cuando él hablaba de redes sociales, pero ahora puedo explicar mejor la revelación del Señor Jesús. En otra visión vi dos grandes brujos llevar a cabo trabajos de magia negra para destruir las iglesias. Vi casas bombardeadas por sortilegios. Había cantidades de cristianos siendo encantados. Observé hermanos afectados por esas brujerías. El Señor me mostró que esos encantamientos se lograban por el pecado de los cristianos. Habían manchado sus vestiduras blancas, así que los brujos lograban sus propósitos sobre los hermanos que no vivían una vida santa. Los que tenían sus vestidos manchados eran el blanco del enemigo, porque el pecado es la legalidad que tiene Satanás sobre la vida de los cristianos. Vi brujería y encantamiento que desviaban los cristianos y tomaban diferentes direcciones. En cuanto miré a esos cristianos, vi que algunos tenían vestiduras parecidas a los guerreros de la antigua Roma. Esas armaduras eran resplandecientes y cubrían el cuerpo de esos hermanos, como en Efesios 6:11. Les digo que la brujería alcanzará a los creyentes que no viven el Evangelio de la verdad y que no son cubiertos por la sangre de Jesús. La brujería no puede penetrar a los que están revestidos con la armadura de la palabra y viven el Evangelio de la santidad y caminan en las sendas de Dios. El diablo puede tocar solamente a los hijos de Dios que no caminan en santidad, pero él no puede tocar la vida de un hijo de Dios que ha muerto a su propia vida y que su vida está escondida en Cristo Jesús. Números 22:6 dice que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén.